haber un cambio en el orden y pasamos a la PO303, número, que nos la va a exponer María Luisa Montes Ramírez, que lleva por título Diagnóstico de la enfermedad hepática grasa no alcohólica mediante pruebas no invasivas en pacientes infectados por VIH en TAR estable. Muchas gracias, María Luisa. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al comité científico que hayan elegido nuestros trabajos. Traemos 3 trabajos que están ligados en una línea de investigación y los vamos a contar distintas personas, pero bueno, forman parte de un todo para que entendáis un poco el porqué de esto. Y el Hospital Ramón y Cajal participa también con nosotros en esta línea, no es solo La Paz. Estamos enmarcados además dentro de un proyecto FIS y empezamos a tener los primeros resultados y esto es parte de lo que vamos a compartir hoy con vosotros. Como ha explicado muy bien el compañero de antes y no voy a incidir demasiado en esto, la enfermedad hepática grasa es muy prevalente y yo creo que el haber podido disipar de nuestros hígados el virus C, que durante tantos años nos ha comido energía y intelectualidad, pues nos ha permitido ver que tenemos otras cosas y que tenemos que preocuparnos de otras enfermedades hepáticas y que los pacientes infectados por VIH pues tienen hígado graso como la población general y por tanto tenemos que mirarlo. Los datos de prevalencia de enfermedad por hígado graso en población VIH, bueno, son variables, como muy bien ha apuntado Susi, tenemos la confusión de qué pasa si los pacientes con virus C tratados o no, si tienen más, menos. Yo creo que todavía no tenemos datos muy contundentes, hay que empezar a mirar esto de otra manera. Y otra de las limitaciones importantes que uno tiene cuando empieza a mirar los índices es que no están validados en población VIH. Entonces, el interés principal, y esta es la razón por la que cuento primero esta presentación, es porque lo primero que hemos querido es saber si los índices que se utilizan son válidos también en población con VIH. Entonces, el objetivo que os presento en esta primera parte es la validación de pruebas no invasivas frente a biopsia hepática para el diagnóstico tanto de esteatosis como de fibrosis en pacientes infectados por VIH no coinfectados por virus hepatotropos. Para esto comenzamos con una cohorte prospectiva de pacientes infectados con VIH que tenían un tratamiento antirretroviral estable y tenían que tener una infección por VIH bien controlada y que además tenían una elevación persistente de transaminasas de cualquiera de ellas y de cualquier nivel, por pequeño que fuera, durante un periodo superior a 6 meses. A todos estos pacientes les hicimos una analítica completa de despistaje de hepatopatías, una ecografía abdominal y una elastografía de transición que incluía tanto el FibroScan como el CAP. Definimos esteatosis hepática con el punto de corte que está establecido para población VIH, que no es con biopsia, es con densitometrías, que es el de 238, difiere un poquito del punto de corte que se utiliza en población no VIH, y en cuanto a la fibrosis avanzada, pues utilizamos el punto de 9,6. El ofrecimiento de la biopsia, este estudio en global ha incluido 204 pacientes de los 2 hospitales que os he referido, y la biopsia hepática se la ofrecimos a todos los pacientes en los que no había una causa clara y, por tanto, eran personas con una elevación persistente de transaminasas sin un diagnóstico definitivo, a pacientes, evidentemente, muchos tenían datos de esteatosis hepática en la ecografía, y a los pacientes les explicábamos que el problema de la enfermedad por hígado graso es grasa, pero es inflamación, y no tenemos un buen marcador no invasivo para saber si tienen inflamación. Y la inflamación es importante porque esos serán los pacientes que progresen. Entonces, con estas explicaciones, a todos los pacientes aceptaron hacerse la biopsia hepática, pues 72 pacientes. Los índices los ha mostrado también el compañero anterior y os diré que nosotros hemos elegido 3 índices para esteatosis en nuestro estudio. ¿Por qué? Pues sobre todo hemos elegido estos índices buscando la facilidad. Lo que pretendemos es que los que nos dedicamos a la infección por VIH podamos utilizar parámetros muy sencillos con valores de nuestras analíticas rutinarias y que, por tanto, poder identificar a estos pacientes no resulte ningún esfuerzo especial. El TIG, como ya se ha comentado, solo lleva triglicéridos y glucosa en ayunas. La mayor parte de nuestros pacientes hacen las analíticas en ayunas, unas ayunas razonables. El HSI, que es el trabajo anterior que se ha presentado, lleva valores de transaminasas, índice de masa corporal. Esto ya es una dificultad, no en todos los sitios pueden medir y pesar a sus pacientes rutinariamente y, por tanto, no es un dato que está siempre. Y, en tercer lugar, el FLI, que es un índice que probablemente funciona mejor. La fórmula es compleja, pero utiliza triglicéridos, índice de masa corporal, que ya obliga a un dato más, pero además el perímetro abdominal de los pacientes.
Y luego, para la fibrosis hepática avanzada, hemos utilizado los índices que conocemos ya de tiempo para el virus C, que son el FIB4 y el APRI. Pero el FIB4 es un índice que tiene ya en población no VIH, pero tiene una validación con unos puntos de corte diferentes para la fibrosis que no es de origen viral. Con estas premisas que os he contado, 72 pacientes aceptaron realizarse la biopsia y estas son las características principales. Eran pacientes de una mediana edad de 50 años, fundamentalmente varones, caucásicos el 88%, con una vía de transmisión de infección por VIH un 70% de hombres que tienen sexo con hombres, pocos pacientes en estadio C3. El recuento de CD4 en el momento de la inclusión en el estudio era muy bueno, como podéis ver, en la carga viral indetectable en la mayor parte de los pacientes, y eran pacientes con unas medianas de glucosa de 103, colesterol 180, todo lo que veis ahí. En cuanto a los datos de esteatosis valorados por CAP, estos son los valores medianos, ¿veis? 296 era la mediana de CAP y luego los valores de FLI, HSI, TIG, todos esos valores medianos nos decían que más del 50% de los pacientes tendrían esteatosis por alguno de estos índices. Y en cuanto a la fibrosis, como veis, apenas encontramos datos de fibrosis avanzada. 2/3 de los pacientes eran diabéticos o con glucemia alterada en ayunas y 2/3 de estos pacientes tenían un síndrome metabólico, para que tengáis una foto de lo que eran estos pacientes. Pues bien, ¿cuáles fueron los resultados cuando lo enfrentamos a la biopsia? Con respecto a la esteatosis, los datos de la biopsia fueron el 90% de los pacientes tenían algún grado de esteatosis, más de un 5% de hepatocitos. De estos pacientes que tenían esteatosis, más de la mitad tenían esteatohepatitis, datos de inflamación, y solo encontramos un 7% de pacientes con datos de fibrosis, cualquier grado de fibrosis. Para las áreas bajo la curva, como veis, fueron muy buenas tanto para el CAP como para la ecografía, las dos pruebas. Y en cuanto a la fibrosis hepática, tanto el FibroScan como el FIB4 y el APRI funcionaron realmente bien frente a las biopsias. En esta tabla resumimos todas las áreas bajo la curva y todos los valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos. Y los hemos categorizado de lo mejor a lo peor. Como veis, tanto CAP como ecografía abdominal tienen unas áreas bajo la curva excelentes, con una sensibilidad y una especificidad muy elevadas. Si seguimos por los índices no invasivos, FLI, HSI y TIG, que como veis las áreas bajo la curva van cayendo, pero aquí quiero que pongáis el foco en el valor predictivo positivo, pensando en que en estos índices serológicos lo que estamos buscando es una prueba muy fácil y que nos ponga en identificar qué pacientes pueden tener una esteatosis. Y como veis, los valores predictivos positivos de FLI, HSI o TIG son realmente muy elevados y muy similares. En cuanto a la fibrosis avanzada, la elastografía de transición, como veis, el FibroScan tiene un área bajo la curva estupenda y lo mismo para APRI y FIB4. Con estos resultados, nuestras conclusiones son que el diagnóstico de la enfermedad hepática grasa mediante pruebas no invasivas es fácil de realizar y es accesible, y el CAP y la ecografía abdominal son las pruebas con una mejor y mayor rentabilidad diagnóstica. Dicho esto, hay otras pruebas que pueden ser más fáciles para los pacientes, como son los índices serológicos HSI y TIG. Tienen una mayor sensibilidad, un valor predictivo positivo elevado, como os decía, y sobre todo la excelente aplicabilidad y facilidad para hacerlos en nuestra práctica diaria. Y por último, para el diagnóstico no invasivo de fibrosis hepática avanzada, lo que tengamos a mano, la elastografía, el FibroScan se muestra excelente, pero también FIB4 puede ser otro marcador de gran utilidad. Entonces, nuestra conclusión final es que tenemos que empezar a pensar en esto, que dada la fácil aplicabilidad de todas estas pruebas y la importancia del diagnóstico que aportan, es necesario que las implementemos en el seguimiento rutinario de todos los pacientes con infección por VIH. Y gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Algún comentario? María Luisa, ¿crees que, viendo la altísima prevalencia, ¿no?, de esteatosis de cualquier causa, ya no solamente, ¿no?, crees que debemos de tener, aparte del aparato de tensión en la consulta, un FibroScan a pie de cama? A ver, el problema, aquí entrarían en juego muchas cosas, porque el coste de un aparato de FibroScan, si tienes a los defensores de la ecografía, ya has visto que serían idénticos, ¿no? Con el defensor de la ecografía, bueno, necesitas una persona entrenada, pero el defensor de la ecografía te va a decir que, bueno, que te da otros datos, ¿no? Es verdad que el FibroScan con el CAP, con el mismo ejercicio, vas a tener evaluación de esteatosis y de fibrosis, efectivamente. Claro, es que vale 100.000 euros un aparato de FibroScan de estos modernos, entonces es complicado. Yo
si nos dejaran elegir en un mundo ideal, yo me gustaría que todos pudiéramos tenerlo, porque además lo puede hacer cualquiera, no necesitas un entrenamiento y te lleva 3 minutos hacerlo en tus pacientes. Pero en los sitios en los que esto no sea factible, creo que los índices es un buen comienzo para poder filtrar y luego a lo mejor puedes ya confirmar con una prueba como es la ecografía, ¿no? Y hay algunos sitios en que, por ejemplo, el FibroScan lo tienen implementado dentro de las herramientas de digestivo. Entonces, tú puedes pedir una ecografía y puedes pedir también un FibroScan, que a veces tiene CAP, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero vamos, si pudiéramos tenerlo en las unidades de VIH, sin ninguna duda, creo que es muy rentable. ¿Alguna pregunta? Allí, pero no sé si no se hace un micro. Me encantó mucho la presentación porque es un tema muy apasionante. Gracias. Yo sé que los digestivos hepatólogos están utilizando en algunos centros una técnica analítica que se llama on-label, que es para determinar si realmente las hepatitis tienen riesgo a tener fibrosis importante y nos evitaríamos las biopsias hepáticas. No sé exactamente cuál es ese. El problema de momento, los índices no invasivos para esteatohepatitis, hay algunos, pero tienes que pagar. Porque No, sí, y tienes que determinar además algunos elementos difíciles en la analítica rutinaria, lo tienes que mandar fuera. Entonces, de momento las hay algunas herramientas, pero el problema es eso, que te toca pagar o sacar o pedir a la analítica unos extras que habitualmente no tiene. Entonces, yo creo que los trabajos de investigación tienen que ir por intentar implementar cosas fáciles y baratas con las que ya trabajamos probablemente. No, yo me decía el tema de predecir porque realmente el problema es la esteatosis hepática que haga una esteatohepatitis y que haga una fibrosis, claro. Se asocian a neoplasias, se asocian a cirrosis, y una técnica que realmente nos pueda predecir, realmente si estamos ante un paciente, es una prueba invasiva más una prueba analítica que nos haga una biopsia hepática para determinar una enfermedad que no vamos a tener tratamiento. Si lo tuviéramos, pues en ese caso sí. Sería perfecto. Te contesto un poco en mi opinión. Este proyecto del que hoy os he presentado esta parte, uno de los objetivos que tiene es intentar encontrar a lo mejor un score para poder identificar a los pacientes que tienen esteatohepatitis, porque como tú muy bien has dicho, los que inflaman son los que van a avanzar y son los que tenemos que poner más cuidado en ellos. Creo, por cómo van las cosas, que vamos a necesitar probablemente factores genéticos, o sea que probablemente al final acabemos necesitando un score. Cuando acabemos el proyecto del FIS, ojalá podamos arrojar un poco más de luz en esto y es en lo que estamos trabajando. Muchas gracias.